Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que hables a mis hermanitos, a su corazón, que des fundamento de tu palabra, instrucción, Señor, y sean edificados todos mis hermanitos oyentes. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Danos ese entendimiento, Señor. Nosotros te alabamos, Padre, te exaltamos. Reconocemos que tú eres Dios grande, todopoderoso. Bendito es tu nombre. Señor, henos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 7 desde el verso 1. Hermanos amados, primeramente se va a tocar aparentemente un tema, firmemente, hermanitos, pero como ejemplo para pasar a otro. O sea que lo que vemos primeramente no es el tema central, sino un ejemplo. Y el tema de esta transmisión, hermanitos, es libres de la ley. Dice así Romanos capítulo 7, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Amén, hermanitos. Como le mencionaba al inicio, bueno, este no es el tema central, pero es un ejemplo para pasar al siguiente. Y hermanitos, aquí habla acerca de la ley, los efectos, la vigencia, la facultad de la ley sobre una persona. Y pone el ejemplo, hermanitos, del matrimonio. Habla de la mujer. Dice la palabra del Señor que el verso 2, que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Bueno, sin embargo, hermanitos, sí es un tema muy importante, aunque es usado para pasar a lo siguiente. Pero sí está aquí, hermanitos, registrado en la palabra de Dios esta ley. Y vamos a remontarnos a ella para, hermanitos, que quede claro en los corazones este tema. En este tema, hermanitos, podríamos introducir acerca del recasamiento. Antes de continuar, hermanitos, quisiera hacerle una observación muy importante y básica. Hermanos amados, cuando leemos la palabra de Dios, nosotros debemos sujetarnos a ella, someternos a la palabra. Ahora le menciono esto, mis hermanitos, porque aquí la escritura es muy clara, muy precisa. El detalle, hermanitos, que se maneja hoy en nuestros días es que pareciera, hermanitos, que vamos a litigar como si esta ley fuera de los hombres. Y hermanos amados, obramos, interpretamos y manipulamos las leyes para acomodarlas a un fin, a una conveniencia, a una condición. Hermanos amados, por ejemplo, si una persona en su corazón, en su ser, sea la circunstancia o la condición en la que se encuentre, pero quiere, hermanitos, anhela, vamos a decirlo así, un recasamiento, entonces, hermanitos, va a buscar la manera de acomodar, de dar fundamentos a su caso y a sus anhelos. Los va a buscar, hermanitos, también en la palabra de Dios, acomodándolo para que ahora sí, pareciera que es ya autorizado, es lícito lo que quiere hacer, lo que quiere tener. Y hermanitos, es como si primeramente fuéramos nosotros, el interés, hermanitos, que hay, todo estuviera basado en uno, y ya después la palabra de Dios uno la acomoda para que ahora sí, pareciera que uno tiene argumento sólido
de por qué si se recasa. Entonces, hermanitos, lo he mencionado en alguna transmisión muy anterior, hermanitos. Porque cuando nos encontramos con la palabra de Dios, ¿por qué no someternos a ella tal como está? Tal como está escrito. Hermanos amados, más en nuestra generación, es raro el hijo de Dios, la hija de Dios que digan, no puedo hacer esto o aquello porque la palabra de Dios me lo prohíbe. No, casi ya no hay de estos. Sí existen casos, bendito es el Señor, pero en su mayoría se trata de respaldar, de dar un fundamento, una base a lo que uno quiere, y en este caso, el recasamiento. Y claro, hermanitos amados, hay puntos de vista, hay opiniones, interpretaciones y también principios bíblicos. A mí me ha tocado escuchar a lo largo del tiempo en casos, ciertos casos, que dicen, bueno, es que yo no tengo el don de continencia, así que yo no puedo vivir separado nada más, no puedo estar pecando, y la Biblia dice que más vale casarse que andarse quemando, entonces para no estar así, me voy a recasar. Bueno, parece un buen argumento, hermanitos. Hay otros que mencionan, y sí, hermanos amados, claro que hay base, solamente que es algo muy amplio. Cuando se dice, bueno, el Señor Jesús sí autorizó, porque dijo, salvo por causa de fornicación. O sea, pero Él habló del divorcio. Y bueno, si una persona se fija en otra, pero salvo por causa de fornicación. O sea, se atribuye a que si alguno de los dos fue infiel, entonces sí es lícito el recasamiento. Muy bien, hermanitos, pero a lo que voy principalmente, hermanitos, apelo al corazón obediente, sujeto, sumiso al Señor. ¿Se acuerda, hermanos amados, de nuestro Señor Jesús cuando hacía su oración en el Getsemaní? Que decía al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, o en otras palabras, evítame este dolor. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y en otra parte dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se está sujetando, sometiendo a Dios, porque era necesario que la Escritura se cumpliera. Pero no está anteponiendo su deseo. Pero no está diciendo yo quisiera y te pido que se haga como yo quiero. No, hágase tu voluntad, no la mía, no como yo quiero, sino como tú. A ese principio, de ese ejemplo de oración, es al que apelo, mis hermanos amados. ¿Por qué no primeramente someternos? Y no lo que uno quiere, lo que uno busca, pues poder ponerle un fundamento para que se diga, oh, si es legal lo que estoy haciendo, porque sí hay partes bíblicas donde se mencionan casos como el mío. Hermanitos, en vez de eso, buscar la voluntad de uno o la necesidad de uno poder satisfacerla, ¿por qué no someterse a lo que está escrito? ¿Y qué está escrito, hermanitos? Bueno, yo sé, hermanos amados, que ahora muchos hijos de Dios, e incluso siervos de Dios, ahora que ya se sienten facultados y con la sabiduría suficiente para interpretar o aplicar la Biblia, pueden decir, sí, pero en este caso procede así, y en este otro caso procede así. Y hermanitos, ya pareciera que uno tiene la facultad, el conocimiento y la sabiduría para decir que sí se aplica, que no se aplica, que se cumple y que no se cumple. Y dice la palabra, pretendiendo ser sabios se hicieron necios. En Proverbios capítulo 3 dice, no seas sabio en tu propia opinión, ni te fíes en tu propia prudencia, sino teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. Pero comúnmente, hermanitos, ya no se busca eso. Lo que uno busca es justificar el por qué procede de tal manera. Y hasta
buscándolo en la Biblia. ¿Por qué no? Si nos encontramos con un pasaje como este, ¿por qué no someternos? Y claro, hermanitos amados, hay varios puntos y varios temas derivados. Por ejemplo, en un matrimonio, lo que es la separación, un tema derivado. Lo que es el divorcio, es otro tema derivado. Y luego viene, hermanitos, esto, el recasamiento, para quienes lo buscan. Bueno, pero ¿por qué no? Si usted y yo nos encontramos con pasajes como este, ¿por qué no someternos? En vez de buscar lo que queremos y querer justificarlo, ¿por qué no someternos a la palabra de Dios? Y nuevamente, hermanos amados, dice el verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes, que la ley, primeramente el tema de la ley, que luego se va a retomar, hermanitos, en el verso 4. Bueno, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, está vivo. 2. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Eso, hermanitos amados, abarca si está separada, divorciada, como sea, pero el marido vive. Está por allá lejos tal vez, pero está vivo. Es el ex esposo, ex marido, tal vez ya hay hasta un documento, hermanitos, un acta de divorcio, pero está vivo. Y dice aquí, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, estando separada, divorciada, muy alejada de él, si él muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. En otras palabras, y muchos ya lo han escuchado, solamente si enviuda podrá recasarse la mujer. Mientras el marido está vivo, ella está sujeta a la ley mientras él vive. Si él muere, ahora sí, ya se puede casar. Entonces, hermanitos, el recasamiento conforme a esta escritura es solamente por el causal viudez. Y claro, se aplica para ambos, mujer, hombre, que enviudan, podrán recasarse. Ya no hay nada que los una si es que murió él o ella. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién se someterá a esto, hermanitos, sin buscar alguna manera de fundamentar o justificar su caso? Solamente obedecer la palabra de Dios. Y yo sé, hermanitos, que entre los que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen la intención de sujetarse a ella, van a argumentar: oh, pastor, esa es la manera en que usted interpreta. Pero yo lo interpreto diferente, y hay otras bases, y hay otros argumentos, y hay contrapeso a este tema. Sabemos que sí, mis hermanitos, pero a lo que apelo es: ¿por qué no someternos? ¿Por qué no decir no lo que quiero yo, sino lo que tú? Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos amados, dijo el Señor Jesús: el que quiera ir en pos de mí, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Pero la mayoría ya no se niega a sí mismo. Negar a sí mismo, hermanitos, quiere decir: no busques lo tuyo. Ya no busques lo tuyo. Ya no. En otra parte dice: el que pierda su vida por causa mía la hallará. Y hermanos, el que halle su vida la perderá. Entonces todo va de acorde y de la mano. Ahora, mis hermanos amados, dice el verso 3. Así que si en vida del marido, no le hace que esté separada, divorciada o lejos de él, dice: pero si, así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. El esposo o ex esposo está vivo, se une a otro, hermanito, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera.
Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanitos. Si está vivo el esposo y ya hizo vida por otro lado, y viceversa, sea el hombre o la mujer, hermanos amados, aunque haya causales y se hable de la infidelidad, bueno, es que una cosa es la separación. Y todo este tema, hermanitos, lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 7 y da base y entendimiento para estos casos. Pero, hermanitos, sea separada, divorciada o separado, divorciado, pero eso no le da el derecho de recasarse, aunque busque argumentos. Algunos dirán: pastor, qué falta de empatía, qué falta de comprensión y qué falta de misericordia con aquellos que quedaron en esa condición. Bueno, hermanitos, el Señor no habla de edades, pero sí habla de su ley. Si se casa con otro u otra en vida del ex, entonces será llamado adúltero, adúltera. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, tal vez hubo separación, pero dice 1 Corintios 7, quédese sin casar. Si el creyente se quiere separar, sepárese, pero quédese sin casar o reconcíliese. Eso es separación. Divorcio. Bueno, dice la palabra de Dios que Dios aborrece, repudia el divorcio. No le agrada al Señor el divorcio. Pero si alguien llegó a ese punto, entendemos ciertos casos especiales, hermanitos, muy radicales, cuando hay violencia intrafamiliar, hay golpes, peligra la vida de la mujercita, el hombre la golpea, es alcohólico, es irresponsable, es violento, entonces debe de huir por su vida. Sí, ahí entra el caso de la separación. Un causal de separación puede ser la violencia, y el Señor no está restringiendo eso. ¿Puede llegar al caso de divorcio? Posiblemente sí. Pero, ¿recasamiento? Eso es lo que dice el Señor. Si está vivo todavía, él o ella, el ex, están por allá vivos, entonces si la mujer se casa con otra persona en vida del marido, será llamada adúltera. Muy bien, hermanitos. Este tema, este ejemplo, está para dar pie a lo siguiente. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. O sea, solamente la viudez, hermanitos, puede dar permisión de recasarse. Ahora, aquí toma ese ejemplo. Ya se cerró ese caso, hermanitos, de recasamiento, adulterio, todo ello. 4. Así también vosotros, hermanos míos, y claro que le habla también a judíos cristianos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. O sea, sí puede, hablando espiritualmente, teológicamente, recasarse, hermanitos. Bueno, le repito, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, un ejemplo, se estaba casado con la ley, pero uno murió. Bueno, hay libertad entonces. Dice, hermanitos amados, 5. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando se vivía en la ley, hermanitos, se equivale a vivir en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como la ley de Moisés. Y por eso, en varias partes se hace el contraste entre ley y gracia. Bajo la ley, bueno, bajo los mandamientos del Antiguo Testamento. También, hermanos amados, dice la Escritura, ya lo vimos, que por las obras de la ley ningún hombre, ningún ser humano puede ser justificado. Solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora dice, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos. Sí, se estaba antes sujeto a la ley, o como quien dice, casado con la ley. Pero uno ya murió, hermanitos,
porque murió, como se vio en Romanos capítulo 6, se murió juntamente con Cristo y se resucitó espiritualmente con Cristo también. Bueno, 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto equivale, hermanitos, régimen nuevo del Espíritu equivale a la gracia, a la fe, como se ha visto también que se es salvo por la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es el nuevo régimen, el régimen del Espíritu, y si no bajo el régimen viejo de la letra, que equivale a la ley. Entonces, hermanitos, como nuevas criaturas, como ya muertos al pecado, muertos al viejo hombre y muertos a la ley, estemos en este nuevo régimen que se llama gracia. Y claro que va de la mano con la ley del amor. Ese es un tema. En la ley del amor, hermanitos, está más elevado que los mandamientos. No minimizamos la palabra de Dios ni los mandamientos de Dios, no, mis hermanitos, porque salieron de la boca de Dios. Pero cuando habla, le voy a dar este ejemplo. Por ejemplo, del tema de los frutos o el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hasta el último dice: contra tales cosas no hay ley. Equivale, hermanitos, que cuando hay amor, se hace todo eso y ya no se echa mano de la ley o de la letra, porque uno sobrepasó todo eso. Ahora, en otra parte dice, hermanitos, decía el apóstol Pablo, que la ley no es para el justo, sino para los injustos, los transgresores. No se necesita ley para el justo. No la estamos minimizando, porque el Señor no vino a abolir, a abrogar, a quebrantar la ley, no, sino a cumplirla. No estamos diciendo, oh, la ley no sirve, la ley no es nada. No, mis hermanitos, no, de ninguna manera. Pero lo que se está viendo es que estamos bajo otro régimen. Ahora somos libres de la ley. Ahora estamos en la gracia, en la fe. Por eso decía el apóstol Pablo: lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivimos por fe, no por vista. Y el amor es más allá. Por ejemplo, mis hermanitos, ¿se acuerda usted? Ya se ha aclarado aquí. El Señor Jesús siempre hizo referencia de la ley. Por eso Él decía: oísteis que fue dicho. Y decía, ¿qué enseñaba la ley? O los fariseos. Y luego aclaraba, ponía en contraste: pero yo os digo. Y eso es lo nuevo, hermanitos. Yo os digo: oísteis que fue dicho que llevarás la carga de tu hermano 1 milla. Pero yo os digo, ve con él 2. Ahí entra la ley del amor. Ahí entra la fe y ahí entra la gracia. Hacer doble, mayor esfuerzo. No 1 milla, ahora 2 millas, cargar la carga de nuestro hermano, que uno se encuentra en el camino con un bulto, con carga. Uno estaba obligado a llevarla 1 milla. Pero dice el Señor Jesús: no, tú ve con él 2. La gracia más elevada que la ley. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Ya ve, hermanitos, el régimen de la gracia o del amor es más grande, intenso, un estándar más elevado que la ley. Y la ley aquí también se compara con la letra. Por eso dice, hermanitos amados, todo el verso 6: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, que equivale gracia, amor, dice, y no bajo el régimen viejo de la letra, ley. La ley decía solamente: haz esto, uno lo cumplía y ya, aunque no tuviera amor. Pero en la ley del amor, o en la fe, o en la gracia, se hace todo ya por amor, hermanitos, todo por amor. Ahora, a través del amor, no hay exigencia, sino
que se haga la obra de Dios, los mandamientos, pero con amor. Y uno sobrepasa. Ya no es una parte solamente, un estándar, una medida, sino más allá de eso. Así que, hermanitos, así debemos de vivir nosotros. Y le reitero nuevamente lo que se dijo al inicio. Cuando veamos la palabra, sometámonos a ella. No busquemos otros caminos o otras bases bíblicas para respaldar lo que queremos hacer, porque entonces estamos sometiendo la palabra a nuestro servicio y no somos servidores de la palabra, sino que la acomodamos a nuestra conveniencia. No, mis hermanitos, ame la palabra de Dios, ame la Escritura, conozca la voluntad de Dios a través de la Escritura. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Aquí está tu palabra delante de nosotros, Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién se va a someter, a sujetar sin estar buscando cómo justificar lo que quiere? Estamos en tus manos, Señor. Guarda a mis hermanitos. Y como está escrito, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Guárdalos, Señor. Como está escrito, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Están en tus manos, mis hermanos amados. Tengan la sabiduría y la obediencia para vivir y sujetarse a tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios nuestro Todopoderoso les bendiga hoy grandemente, amados hermanos. Amén.